Hola a todos. Hoy conoceremos los factores que alteran la velocidad de una reacción. Asimismo, realizaremos experimentos para facilitar la comprensión de algunos de ellos. Para comenzar, debemos saber que la velocidad de reacción es una medida de la rapidez con la que se consumen los reactivos o se forman los productos en una reacción química. Se define como la cantidad de sustancia que se transforma en una determinada reacción por unidad de tiempo. Para reaccionar, las partículas tienen que colisionar con la orientación correcta y con la energía suficiente. Como están en constante movimiento, no podemos controlar realmente su orientación, pero hay algunos factores que sí pueden afectar a la velocidad de reacción. Como primer factor tenemos la temperatura. Cuando calentamos un sistema le suministramos energía. Esta energía se transfiere a las partículas del interior del sistema. Una parte se transfiere como energía cinética. Esto significa que las partículas se mueven más rápido. En consecuencia, chocan con mayor frecuencia, por lo que aumenta la tasa de colisiones. Esto a su vez aumenta la velocidad de reacción. Por el contrario, disminuye la velocidad a menor temperatura. Para comprender de mejor manera el factor temperatura, estaremos realizando este experimento. A ambos recipientes le añadimos la misma pastilla efervescente, con la diferencia de que a uno le añadiremos agua fría y al otro agua caliente. Al integrar el líquido podemos notar cómo la pastilla se disuelve más rápido en el recipiente con agua caliente, demostrando entonces lo antes mencionado. Como segundo factor tenemos la concentración. Si subimos la concentración de una solución, aumentamos el número de partículas de soluto en un volumen determinado. Esto significa que hay una mayor probabilidad de colisión entre una molécula de soluto y otro reactivo. La frecuencia de las colisiones aumenta. Entonces, aumenta la velocidad de una reacción al aumentar la concentración y disminuye la velocidad de la reacción al disminuir esta concentración. Como tercer factor tenemos la superficie de contacto. Para que se produzca una reacción, deben entrar en contacto las partículas de los reactivos. La superficie de contacto será mayor cuanto menor sea el tamaño de las partículas, es decir, a menor superficie, menos choques, y a mayor superficie, más choques. Por ejemplo, la reacción del zinc con el HCl es mucho más rápida si el zinc está en polvo. Por esto concluimos que aumenta la velocidad de una reacción al disminuir el tamaño de las partículas y disminuye la velocidad de una reacción al aumentar el tamaño de las partículas. Otro factor son los catalizadores. Los catalizadores facilitan el contacto entre las moléculas de los reactivos y con ello reducen la energía de activación. Son específicos de cada reacción. Los catalizadores no reaccionan, por lo tanto al final de la reacción se recuperan tal y como estaban. Para este factor también tenemos un experimento. En 2 recipientes estaremos aplicando papas picadas, con la diferencia de que a cada recipiente le añadiremos un catalizador diferente. Como mencionamos anteriormente, los catalizadores son específicos de cada reacción. En el primer recipiente estaremos añadiendo peróxido de oxígeno, o como se conoce, agua oxigenada. Y en el segundo recipiente estaremos agregando sucedáneo de jugo de limón. El agua oxigenada se descompone en agua y oxígeno gaseoso, gracias a una enzima presente en la papa llamada catalasa. Si bien se produjeron burbujas en el recipiente de sucedáneo de limón, no fueron con igual rapidez que con el agua oxigenada. Como último factor tenemos la presión.
Aumentar la presión tiene prácticamente el mismo efecto que aumentar la concentración de una solución. La presión, el volumen y el número de partículas están directamente relacionados. Da lugar a una mayor concentración de partículas y por tanto aumenta la velocidad de reacción. Y eso fue todo en nuestra presentación. Gracias, mil besitos. Esperamos que se haya entendido y que pudieran aprender más sobre los factores que afectan a la velocidad de una reacción. Mil besitos. Profe, pónganos el 7. Mil besitos. ¿Dónde están las que pelan Tomás?